Thanks so much for taking your time to speak with us today. Right now, this is the Legal 500 webinar, in-person and remote experiences, why a hybrid model is the future for legal professionals. I'm really thankful to be sponsored by OneSpan on this really interesting topic today. It's going to be conducted entirely in Spanish, excluding my brief introductory remarks, so apologies. So today, legal professionals, they're looking to modernize how they interact with clients as traditional face-to-face meetings have become a challenge in an increasingly remote world. Lawyers and clients both expect the ability to conduct businesses remotely with any device they choose at their own convenience. Despite the surge in all things digital, clients still value the human connection. That's why a human-digital hybrid model is an important combination for replicating the in-person experience. So this webinar today is going to cover all the challenges in replicating the in-person experience via remote channels and how to modernize how you interact with your clients. You're also going to be covering a number of topics. It's, for example, developing a hybrid model to dealing with consumer behaviors in a remote-first world, replicating in-person interactions through digital platforms that integrate e-signature, video conferencing, identity profiling, and rich collaboration capabilities, and building a stronger connection and loyalty with clients over time with a hybrid model. We're joined here today with two panelists, Eric Rincon Cardenas, a lawyer from the University of Rosario with postgraduate degrees in financial law and contract law from the University del Rosario, with a diploma in international electronic commerce from the Externado de Colombia University, diploma of advanced studies, DEA, master's degree in commercial law from the Alfonso X University of Spain, and Doctor of Law from the European University of Madrid. We'll also be joined by Camilo Sierra, Director Regional de Ventas, with a degree in industrial engineering from Universidad de Los Andes, Colombia, and an MBA candidate, INALDE Business School. He's a technology enthusiast with extensive experience in the IT sales sector for financial institutions, payment industry, and public sector. So today, he's also the regional commercial manager for OneSpan, which is a leading company in the development of cybersecurity and digital transformation software for the digitization of the consumer journey. He's passionate about technology and from a history with a number of different multinational companies, including Oracle, Systemic, and Thales in the IT sector. He's achieved the ability to generate innovative ideas, solve complex problems, and position himself with solutions for different clients. So that out of the way, I want to pass it over to Eric and Camilo. Thanks so much again for joining us. Muchas gracias y buenos días a todos. Voy a presentar por acá. Como lo mencionaba, Legal 500. Okay. Vamos a hablar el día de hoy de las experiencias presenciales y remotas, el mundo digital, híbrido, humano, después de la pandemia, la razón por la que este modelo es el futuro para todos los profesionales legales. Como se mencionaba, vamos a ser dos panelistas, Eric Rincón Cárdenas, abogado de la Universidad del Rosario, y Camilo Sierra, director de ventas regional para OneSpan. Para el día de hoy vamos a hablar sobre la legalidad de las firmas electrónicas a nivel regional, este es un evento regional, el impacto de la pandemia y el cambio acelerador de esta misma, la optimización y mantenimiento de un modelo híbrido, el rol de los acuerdos virtuales con mediadores y conclusiones de cómo volvernos híbridos, y al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Le daré la palabra a nuestro compañero Eric Rincón, que nos puede hablar un poquito sobre el tema de la legalidad de la firma electrónica para el día de hoy. Me avisas, Eric, cuando quieres que vaya pasando los slides. Muchas gracias, Camilo, y un especial saludo a Nathan y a Legal 500 por toda la invitación para participar en este importante escenario donde se están discutiendo temas muy importantes asociados al onboarding digital, asociados a la autenticación electrónica y a la firma electrónica en Latinoamérica. Y este es un tema muy interesante porque finalmente
cuando estamos hablando del desarrollo jurídico de estos asuntos, hay unos principios jurídicos que se encuentran ya definidos en todas las normas de la región. Las normas que hablan sobre la validez jurídica y probatoria de la información electrónica son muy recurrentes en nuestros países. Uno de los primeros desarrollos fue la Ley 527 de 1999, una ley colombiana, pero prácticamente en todas las jurisdicciones, Chile, Perú, Ecuador, en toda Centroamérica, en los países del Caribe, se encuentran ya importantes habilitantes normativos para el desarrollo de estos medios electrónicos. Y esos habilitantes normativos están condensados en unos principios jurídicos. Esos principios jurídicos son los que ustedes ven en pantalla. Por un lado, está el principio de equivalencia funcional, que nos señala que todo aquello que podemos hacer a través de medios físicos o convencionales, lo podremos desarrollar a través de medios electrónicos con la misma eficacia jurídica y probatoria. Es decir, que por el hecho de desarrollar una actuación, un trámite, un documento a través de medios electrónicos, no puede haber una discriminación desde el punto de vista jurídico o probatorio. Antes de la pandemia, antes del año 2020, todavía muchas personas se preguntaban si era posible desarrollar una actuación, un trámite utilizando medios electrónicos. Hoy en día la pregunta ya no es si es posible jurídicamente, sino cómo lo puedo hacer. Y allí es muy relevante tener en cuenta que hay 4 manifestaciones de la equivalencia funcional. Uno es el equivalente funcional descrito, que nos señala que cuando cualquier norma exige o requiera que algo conste por escrito, ese requisito de escritura puede ser satisfecho a través de un mensaje de datos. ¿Qué es un mensaje de datos? Información creada, enviada o recibida a través de medios electrónicos. Y el concepto de mensaje de datos es un concepto muy amplio porque cubre desde un mensaje de WhatsApp, un documento en procesador de texto, cubre una grabación, un video. Y aquí bien relevante señalar lo siguiente. El equivalente de escritura nos dirá que hay un mensaje de datos o una información electrónica que va a tener validez si es susceptible de posterior consulta, es decir, si se encuentra disponible a lo largo del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el periodo que esté vinculado a la conservación del respectivo documento, dependiendo de su naturaleza jurídica. Por ejemplo, en Colombia, los documentos comerciales tienen un periodo de conservación de 10 años. Con lo cual, si yo estoy en presencia de un documento que tenga carácter comercial, deberé establecer que el mensaje de datos pueda ser verificado durante los siguientes 10 años. Ese es el equivalente de escritura y eso nos permite hablar de un documento electrónico. Ese documento electrónico que puede contener todo lo que ustedes quieran, un contrato, un acta, un título o valor. Acá en mi país, en Colombia, tenemos hoy en día, por ejemplo, ya 18 millones de títulos, valores emitidos en el mercado, 18 millones de pagarés electrónicos. Eso está directamente asociado con el equivalente funcional de escritura que nos permite hablar de un documento electrónico. Así como el documento puede desarrollarse el concepto de escritura utilizando medios electrónicos o información digital, también se encuentra el concepto de original. Original, en medios físicos o convencionales, alude al primer documento. En medios electrónicos, original es equivalente, y esto lo trajo la Ley Modelo de las Naciones Unidas de 1996. La Ley de las Naciones Unidas nos dijo que original es equivalente a integridad. De allí que sea necesario desarrollar desde el punto de vista técnico los mecanismos que permitan verificar que una información electrónica no ha sido alterada en su proceso de emisión, de recepción, en su proceso de comunicación electrónica o en su proceso de conservación. Y aquí hay algo interesante. Hay un cambio de paradigma. Original en medios electrónicos no es el primero. Original en medios electrónicos alude a la integridad. Y la integridad es una característica técnica que debería ser verificada en diferentes soportes electrónicos. Algo muy interesante. Una de las formas de verificar la integridad de la información electrónica es a través de mecanismos de firma electrónica. La firma electrónica puede ayudarnos a garantizar ese importante atributo. Como pueden existir muchas otras formas de verificar la integridad, a través de técnicas de cifrado, a través de técnicas de encriptación de la información, entre otras.
En tercer lugar, hay un equivalente funcional muy relevante que es el equivalente de firma. La firma lo que nos señala es que cuando cualquier norma exija que un documento esté firmado o sea suscrito, ese requisito de suscripción o firma se puede satisfacer a través de una firma electrónica. Ya me voy a detener en qué es una firma electrónica, pero es importante establecer que en Colombia, como ocurre en toda la región, porque este es un tema que pasa también en México, pasa también en Chile, pasa también en Ecuador, pasa también en Panamá, en Salvador, en Guatemala, hay dos tipos de firmado por medios electrónicos, las firmas simples y las firmas que son avanzadas o que requieren la intervención de un tercero que emite un certificado digital. Las firmas certificadas son modelos de firmado electrónico que son muy empleados en el uso de los medios electrónicos. Ya me voy a detener en el equivalente de firma porque tiene todo que ver con la solución propuesta por OneSpan. Y finalmente, un equivalente funcional que es el de archivo y conservación. Si yo tengo un documento electrónico, porque ya llegamos a la conclusión de que puede existir un documento electrónico y que este documento puede contener lo que yo quiera, un contrato, un título valor, una acta, cualquier documento, ese documento se puede archivar y conservar también a través de medios electrónicos exclusivamente. Y es ahí donde se habla del archivo y la conservación electrónica. El archivo y la conservación electrónica son circunstancias o lo que busca es definir que una información electrónica pueda ser conservada a lo largo del tiempo utilizando una estructura completamente digital. Entonces, las manifestaciones de equivalencia funcional son las que definen que una información electrónica tenga plena validez. Hay un segundo importante principio que es el de no alteración del derecho preexistente. Cuando estamos en presencia de los temas vinculados al tema jurídico sobre los medios electrónicos, la no alteración del derecho preexistente lo que reconoce es que simplemente estamos hablando de un nuevo canal transaccional. Lo digital, lo electrónico es un nuevo medio, es un nuevo canal al que le serán aplicables las normas que eran aplicables a medios físicos o convencionales. Aquí no estamos hablando de que por el hecho de desarrollar algo por medios electrónicos cambie el paradigma jurídico en lo absoluto. No, las mismas normas que eran aplicables a medios físicos donde el soporte era el papel serán aplicables al medio electrónico. Y finalmente hay un principio que es muy importante y es el principio de neutralidad tecnológica, donde lo que se reconoce es que la tecnología puede llegar a tener, obviamente, o puede llegar a proponer distintas funcionalidades y que se debe buscar, se debe respetar que las normas vinculadas a la tecnología pues no vayan a modificar o no vayan a asociarse, a vincularse con una tecnología en particular, porque de lo contrario, la norma va a perder su neutralidad. Es decir, la norma debe permitir ser amplia, ser abierta frente a la tecnología que es evolutiva y en ese sentido no se puede vincular con una tecnología en particular. De allí que las normas lo que hacen es hacer alusión o hacer una directa referencia a atributos que se cumplen con distintas tecnologías, como puede ser el atributo de la autenticidad, el atributo de la integridad, el atributo de la disponibilidad. Siguiente, por favor, Camilo. El siguiente punto es muy interesante. ¿Por qué? Porque existe una gran necesidad en el desarrollo de los medios electrónicos. Hay una necesidad por identificar a las personas de manera digital, es decir, garantizando un onboarding completamente electrónico, y esto es muy útil a efectos de la vinculación de las personas, es decir, que se pueda vincular o bien sea a un contrato o a una operación que yo identifique de manera digital frente a bases de terceros, frente a fuentes públicas o privadas de terceros que me permitan establecer que Eric Rincón Cárdenas es quien dice ser. Ese tipo de cosas son o cumplen con una función identificativa. Cuando yo ya he identificado a Eric Rincón, le puedo entregar un mecanismo de autenticación. Y esos mecanismos de autenticación pueden ser desde mecanismos simples, como puede ser un password o una contraseña, una clave, lo que se conoce como un PIN, y también podrían ser mecanismos robustos, como puede ser la misma biometría, o podrían ser mecanismos como los one-time passwords o los OTPs que son hoy en día muy empleados en el uso de medios electrónicos. Y ese mecanismo de autenticación
permitiría, por ejemplo, manifestar el consentimiento en caso de que sea necesario e incluso controlar el acceso. Es decir, los mecanismos de autenticación permiten la manifestación del consentimiento y el control de acceso a diferentes operaciones. Y finalmente se encuentra el tema del firmado. Hay operaciones donde desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, se exige la presencia de una firma para que el respectivo acto o documento produzca determinados efectos jurídicos. Y es ahí donde se utilizan los mecanismos de firmado. El firmado, que puede ser un firmado electrónico, para que se pueda suscribir aquello que una norma exija. Ejemplo, en Colombia hay una norma que es el artículo 621 del Código de Comercio que establece la necesidad de que haya firma como un requisito de la existencia de un título o valor. Eso es importante tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la gran necesidad que tenemos en la actualidad? Nosotros tenemos clientes que pueden tener diferentes escenarios desde el punto de vista operacional. Necesitamos un onboarding o un mecanismo que nos permita identificar a los clientes, que nos permita autenticación, que nos permita firmado, y ese mecanismo debe ser electrónico, remoto y seguro, teniendo en cuenta que incluso muchas veces la misma biometría puede llegar a ser simplemente probabilística, pero no determinística. Acá en Colombia hay situaciones donde las personas pueden llegar a ser suplantadas en su identidad desde el documento emitido por la registraduría. Entonces, fíjense ustedes que en estos escenarios operacionales, uno puede tener un cliente ya vinculado en un escenario presencial donde lo único que se necesite sea autenticación, un PIN, un número de identificación personal simple, la clave de mi cajero electrónico, pero el cliente ya está vinculado. O puede haber un cliente vinculado a través de medios electrónicos donde lo que los bancos o las entidades financieras hoy en día muchas veces le ofrecen al cliente son OTPs, los One Time Passwords, también claves o también PINs. Cuando no se es cliente, acá en Colombia y el escenario es presencial, fíjense ustedes cómo se utiliza mucho la biometría y se hace un cotejo biométrico, incluso yendo directamente hasta los registros llevados por la Registraduría Nacional. Muchas de las registradurías o de las autoridades estatales que emiten identidad en la región ya tienen bases biométricas sobre las cuales se pueden hacer procesos de verificación de identidad. Y el escenario clave es el que se encuentra en la parte inferior derecha, que es cuando no es cliente, es completamente electrónico y necesitamos hacer un onboarding digital. Es ahí donde la necesidad que veíamos en el anterior slide, eso de identificar, autenticar y firmar, se vuelve realmente importante. Siguiente, por favor. Es ahí donde aparecen los diferentes mecanismos que pueden ser. Hay dos grandes mecanismos desarrollados. Lo primero es que hay que distinguir entre la autenticación, que la autenticación puede ser simple o puede ser robusta. Simple, que pueden ser, por ejemplo, contraseñas estáticas, claves, PINs, o robusta cuando se utiliza biometría, cuando se utilizan los OTPs o One-Time Passwords, cuando se utilizan también las tarjetas, por ejemplo, del estándar europeo de Mastercard y Visa. Pero en caso de que sea necesario el uso de firmas en la región, en el mundo, y esto está definido en una ley modelo del año 2002, que es la ley modelo de firma electrónica de las Naciones Unidas, pueden existir dos grandes formas de firmar. Firmas electrónicas simples, ¿sí? Simples, que son mecanismos técnicos que identifican a una persona ante un sistema de información y permiten verificar la autenticidad y la integridad. Y hay otra cosa que se llama firmas electrónicas avanzadas, que para su emisión requieren de un certificado digital provisto por una entidad o un proveedor de servicios de certificación, por un tercero de confianza, y esos servicios o ese servicio de certificación digital, gracias a la intervención del tercero, que compromete su responsabilidad, tiene a su favor una presunción de autenticidad e integridad. Las firmas electrónicas simples y las firmas electrónicas avanzadas son reconocidas prácticamente en todas las jurisdicciones y en todos los ordenamientos jurídicos latinoamericanos como modelos igualmente válidos, son válidos a nivel jurídico, pero con una distinción. En lo que se diferencian es en el tema probatorio. Mientras una firma electrónica simple debe demostrar las condiciones
de autenticidad e integridad del mecanismo, en una firma electrónica avanzada se presume la autenticidad e integridad por la intervención del tercero y también porque se utiliza una tecnología base que hasta el momento ha sido muy eficiente desde el punto de vista de la seguridad, que es la tecnología PKI o la infraestructura Public Infrastructure, que es todo el tema de infraestructura de llave pública, que utiliza cifrado e encriptación asimétrica, y esa tecnología y la presencia del tercero, que es la entidad de certificación, permite que en una firma electrónica avanzada haya una presunción de autenticidad e integridad. ¿Cuál es el efecto práctico? Que mientras en una firma electrónica simple, si hay una controversia sobre el uso del mecanismo, es necesario entrar a demostrar la autenticidad y la integridad. En el caso de una firma electrónica avanzada, no será necesario entrar a demostrar eso. Se entiende que ya hay una presunción que por detrás existe de manera automática los atributos de autenticidad e integridad. Entonces, ojo con lo siguiente, hay firmas electrónicas simples, hay firmas electrónicas avanzadas, y esas firmas electrónicas avanzadas son igualmente, los dos mecanismos son reconocidos en el ordenamiento jurídico. Uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces cuándo utilizo uno y otro? Tiene que ver con dos condiciones. Uno, si el tema del riesgo, es decir, cuando el riesgo de suplantación de identidad es muy alto o es crítico, podría uno elegir entregar esa responsabilidad a la entidad de certificación, esa es una forma, o dos, por el tema de la experiencia del usuario, el user experience, o todo el tema de qué tan fácil es la usabilidad del mecanismo, donde claramente las firmas electrónicas hoy en día son más utilizadas. Ejemplo de la vida real, los 18 millones de títulos valores electrónicos emitidos en Colombia, todos los 18 millones cuentan con firmas electrónicas simples, no con firmas electrónicas avanzadas, porque desde el punto de vista de la generación, descarga y uso de esos mecanismos, se considera que es mucho más complicado, mucho más complejo para el usuario final. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva finalmente a la definición de qué es una firma electrónica. Las firmas electrónicas son mecanismos técnicos que identifican a una persona ante un sistema de información y que permiten verificar la autenticidad y la integridad. Algo muy interesante. Soluciones de flujo documental, como la solución que propone en el mercado, que es más una solución de documentos, la solución de OneSpan. Una solución como la de OneSpan me permite verificar a través de un informe técnico con todo nivel de trazabilidad esos dos atributos, autenticidad e integridad. Con lo cual, si llega a haber una controversia ante un juez de la República, ante una autoridad judicial, yo podría esgrimir el famoso informe técnico como una prueba suficiente para garantizar las diferentes condiciones de autenticidad e integridad del mecanismo y que la firma electrónica no se vea cuestionada. Esa es una forma en la que se puede resolver el tema. Lo otro muy interesante en OneSpan, que seguramente Camilo lo va a contar, es que OneSpan es una solución que integra biometría para identificar, incluso ya incorpora una llamada que permite verificar en tiempo real las condiciones particulares de las personas, es decir, garantiza identidad, garantiza autenticación, garantiza firmado, algo que hace muy completo el onboarding completamente digital o electrónico de las personas. Esa era la reflexión que desde el punto de vista jurídico que quería proponer. Esto está desarrollado en el caso colombiano en la Ley 527 de 1999, pero como les digo, tiene una base en la Ley Modelo de las Naciones Unidas, tanto del año 1996 como del año 2002. Muchas gracias, Camila. Gracias, Eric. Continuamos aquí. Bueno, entonces la única constante es el cambio. Todos seguro han notado que el mejor amigo del CISO, del CIO, los últimos años ha sido el COVID. La pandemia nos forzó como entidades a cambiar. De hecho, según McKinsey, en promedio la pandemia obligó a las empresas a agilizar su transformación digital en 7 años. Y adoptar este cambio se convirtió en algo urgente como nunca antes lo fue. Y miremoslo desde dos perspectivas distintas, la nuestra como entidad y la de los clientes finales. Por el lado nuestro, como entidad, adoptamos el cambio desde la estrategia de capital humano. ¿Cómo atraigo y mantengo los mejores recursos con las mejores capacidades? Desde una perspectiva legal y reglamentaria, ¿cómo la tecnología puede prepararnos para el futuro y ayudarnos a mantener el frente de la... Competitivamente, ¿cómo me diferencio de los otros ofreciendo un mejor nivel de servicio y experiencia personalizadas a mis clientes, cumpliendo sus altas expectativas, especialmente en lo digital?
Y desde la operación y del área de tecnología, ¿cómo proporcionamos valor a todas estas áreas de negocio? Y finalmente, por el otro lado, el cliente está exigiendo mejores niveles de servicio, comodidades, inmediatez, valorando más la diferenciación, velocidad y eficiencia. Entonces, ¿cuáles son los efectos a largo plazo en la relación con la tecnología? Y esto dependerá a quién le preguntemos. Desde la práctica operativa, mantener costos bajos, mayor eficiencia y productividad, y una excelente administración de capital humano. Desde el punto de vista de un profesional, se debe pensar en la mejor experiencia para el cliente, el aumento de la productividad, la flexibilidad en el lugar de trabajo, remoto o híbrido, eficiencia y conveniencia, y operaciones mucho más simples. Y finalmente, desde la perspectiva del cliente, mayores expectativas digitales, facilidad de uso y conveniencia, etc. Algunas lecciones aprendidas de manera virtual a lo largo de la pandemia. Dicho lo anterior, y recordando cómo vivimos virtualmente la pandemia, nos quedan algunas lecciones aprendidas. Como seres humanos, somos resilientes. Como clientes, nuestro comportamiento cambió también. Exigimos mayor demanda de la conveniencia y un mundo mucho más digital. Si no nos acoplamos a este cambio, la competencia sí lo hará. Todos debemos buscar la manera de diferenciar nuestras ofertas de valor. La conexión humana, el elemento humano es de vital importancia. No se trata de reemplazar lo humano por lo virtual, pero sí complementarlas. Y nace una necesidad de humanizar la interacción digital con nuestros clientes. No solo es bueno tener tecnología, sino que es la clave para la continuidad empresarial y una oportunidad para optimizar todos nuestros procesos usando la tecnología, simplificando la forma de la que trabajamos. Todas estas lecciones impactan el servicio al cliente, las operaciones empresariales, el capital humano y nuestra estrategia de crecimiento. Por lo tanto, ¿qué es el modelo híbrido humano-digital? ¿O qué genera o qué expectativas y desafíos debemos reconsiderar en este nuevo modelo que propone OneSpan? Por un lado, los clientes prefieren cada vez más las experiencias remotas, hacerlo desde su casa, desde su oficina, sin tener que acercarse físicamente a alguna de las entidades como tal. Este modelo le permitirá a las empresas competir en el primer mundo digital. Sigue siendo importante la interacción humana. Desde lo digital, este tipo de modelo también nos ofrece, soluciones alternativas para flujos de trabajo manuales en papel o de firma de documentos que requieren mucho tiempo. Veamos cuáles son las ventajas de un modelo híbrido humano digital, ¿cierto? Por ejemplo, por el lado de la firma o de la entidad como tal, la capacidad de escalar y competir, mayor eficiencia y productividad, admite investigación y desarrollo, impulsa una diferenciación y una estrategia competitiva. Por el lado de los abogados, conveniencia y flexibilidad, centrarse en interacciones de alto valor con el cliente, aumentar la capacidad de respuesta e impulsar nuevos negocios. Y finalmente para los clientes, reiterando, conveniencia y flexibilidad, mayor personalización, mayor percepción de valor, experiencias diferenciadas y personalizadas. Cambiemos el enfoque un momento y profundicemos un poco sobre los acuerdos virtuales. ¿Qué son exactamente y cómo pueden ayudarlo en su trayecto a un modelo digital e híbrido? Comencemos a examinar la gama de acuerdos con la que sigue siendo el status quo en muchas organizaciones, la firma en persona. A pesar de que los elementos pueden estar digitalizados, este sigue siendo un proceso que se maneja en su mayor parte a través del papel. Si echamos un vistazo a la firma remota, aquí es donde muchas organizaciones en pandemia integraron la firma electrónica en sus operaciones en un nivel muy básico. El proceso de la firma ya está digitalizado y hay múltiples procesos de identidad y autenticación, como lo mencionaba Eric, disponibles para la verificación de los firmantes. Esto introduce un nivel de conveniencia en el proceso de acuerdos, pero aunque ya tengamos una herramienta de firma electrónica, sigue siendo anticuado. Por ejemplo, trabajar con PDF, con adjuntos, con correos electrónicos. En función de la innovación se comienza a volver interesante en la forma en que los acuerdos se construyen y las opciones disponibles para el firmado y el diálogo con el mediador. Aquí es donde los acuerdos se crean de manera automática en función de las integraciones con los sistemas. Por ejemplo, una plataforma de práctica de administración o un CRM. Aquí es donde la automatización del acuerdo puede ahorrar tiempo. Finalmente, en la parte de abajo, tenemos la firma con sala virtual. Para esos acuerdos complejos de alto valor, guiadas por un humano con video y con navegación, que no es nada más que una videollamada de asistencia, donde los usuarios van a interactuar con este humano. Espero que esto que acabo de mencionar proporcione un poco de contexto
para establecer el nivel de los acuerdos virtuales y el lugar que ocupan en la gama en general. Estos acuerdos virtuales mediados permitirán brindar a sus clientes una experiencia personalizada para interactuar, asesorar y responder preguntas en tiempo real. Permitirán también ayudar a los clientes a evitar y superar las dificultades revisando los acuerdos y aclarando los términos y condiciones. Reducirá la información faltante o incorrecta en los acuerdos y evitar el va y viene de correos, llamadas y mensajeros. Cuando no era virtual y cuando lo hacíamos presencialmente, pues el asesor se aseguraba que todo quedaba correctamente diligenciado. La entidad se aseguraba de recopilar y capturar toda la información que requeríamos de nuestros clientes, pero nos pasamos a un mundo digital donde dejamos en manos del cliente de alguna manera u otra esta responsabilidad, y es donde hemos visto, por eso mencionaba anteriormente, que es anticuado. De alguna manera u otra se siguen cometiendo errores o hay procesos muy complejos a los cuales las entidades les da miedo dar esa responsabilidad al cliente. Pero ¿qué sucede con ese elemento humano que estamos mencionando? A pesar de que en la actualidad vivimos en un mundo más remoto, el elemento humano y el asesoramiento humano son más importantes que nunca. Lo que demostró una investigación, y estoy seguro que lo pueden confirmar, es que a medida que las actividades, por ejemplo, bancarias, se vuelven más complejas, los consumidores tienden a recurrir a canales en donde puedan recibir ayuda de otras personas. Puede ser muy digital, en algún momento te sientes es muy complejo el proceso, buscas el PBX, buscas la forma de interactuar con alguien de la entidad, y de alguna manera u otra genera una sensación rara cuando no tenemos con quién hablar. Entonces, este tipo de acuerdos virtuales incluyen casos de uso como la apertura de cuentas, la administración del patrimonio, la financiación de automóviles, reclamos de seguro, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, ¿cuál es el común denominador de todos estos casos de uso que mencionan? Los llamamos acuerdos asesorados. Y en el mundo remoto, para completar estos tipos de acuerdos complejos de una manera rápida y eficaz, necesitamos 5 elementos. Por un lado, acceso seguro al acuerdo. ¿Cómo determinar que todas las partes de la transacción, y cuando me refiero a transacción me refiero a esta ceremonia de la firma del acuerdo digital, son las personas adecuadas? Comunicaciones en tiempo real para desarrollar una relación con el cliente, para imitar lo más parecido a un entorno cara a cara. Era lo que mencionaba anteriormente, nos reuníamos, estábamos con el asesor, y como ya nos pasamos a un mundo digital, queremos simular este entorno cara a cara. Revisión y clarificación simultánea para asegurar la proporción de asesoramiento inmediato y el mantenimiento de la participación del cliente. La capacidad de capturar un acuerdo jurídicamente vinculante como parte del proceso usando firmas electrónicas, ya sean simples o avanzadas, y la evidencia electrónica subyacente por razones legales y de auditoría. Y esto realmente fue lo que impulsó a mucho de lo que la innovación que se estuvo haciendo aquí en OneSpan, y la razón por la que lanzamos la sala virtual de OneSpan Site. Con esta sala virtual ofrecemos la capacidad de que las firmas vuelvan a tener el canal con el cliente cara a cara de forma virtual y que puedan recrear el poder de las reuniones cara a cara. Y todo esto se trata de ayudarlo a relacionarse con sus clientes de una forma más interactiva para asegurar que reciban el asesoramiento que necesitan para completar los acuerdos, como si estuvieran frente a frente. Es probable que tenga una variedad de estos tipos de procesos de firmas con mediador que requieren un asesoramiento humano adicional, y de todo esto se trata esta solución. Incluye aspectos como una videoconferencia. No utilizamos plataformas ajenas como Teams, como Zoom, la que estamos actualmente, sino que desde la misma herramienta se genera una videollamada que te permite hacer la verificación y autenticación de la identidad, que te queda grabada esa llamada para fines de auditoría o mejoramiento de la relación. Funciones de colaboración que son enriquecedoras para que se puedan ver los documentos de manera simultánea con sus clientes. Y por supuesto, la posibilidad de hacer una firma electrónica. Como conclusiones clave, para ya finalizar, el modelo híbrido humano-digital es tridimensional. El servicio al cliente evolucionó a la experiencia del cliente. El cliente prefiere tener interacciones digitales y remotas, pero cuando todo se complica, vuelven a los humanos para pedir ayuda. Es una experiencia combinada humano-digital e híbrida, es más eficaz que nunca a la hora de erradicar o de replicar la experiencia en persona. 7 acciones claves para que ustedes vayan pensando en un modelo híbrido humano-digital. Evaluar la cultura y la disposición al cambio en la entidad, como primer paso. Desarrollar una estrategia holística. Comenzar de forma progresiva
ser claro en cuanto al rol de la tecnología, desarrollar una estructura para el sostenimiento, medir y evaluar resultados y poder identificar finalmente y priorizar oportunidades de alto valor. Muchas gracias, somos OneSpan, Eric Rincón. Les damos un agradecimiento gigante por estar compartiendo el día de hoy en este webinar. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Cualquier cosa lo pueden escribir en el chat o las pueden hacer. Nathan, we are on Q&A already. Okay, thanks so much. Really appreciate both of you speaking today. It's been a real pleasure. I want to thank everyone who's attended. As we wrap everything up right now, again, I want to thank our sponsor for this event, OneSpan, as well as Camilo and Eric for speaking today. I want to wish all of you all the best and have an excellent rest of your day.